Vamos a ampliar en línea ya con nosotros Sebastián Cote desde Colombia. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, Bárbara te saludan y si nos podés contar cuál es la situación que hoy están atravesando en tu país. Hola, buena tarde para ustedes. Un saludo. Aquí no son tan buenas tardes. Amanecimos con muchísimas denuncias de muertos, de heridos, de diferente y una gran violación de derechos humanos en las ciudades más importantes del país. Esas imágenes que ustedes están mostrando ahora corresponden a los últimos días de paro nacional contra la reforma tributaria que se cayó el domingo pasado y bueno, tal cual ustedes lo están diciendo, las cifras son grandes, estamos en un grave estado de tensión, de violación a los derechos humanos, de disparos en plena vía pública, de retenciones arbitrarias y tenemos también denuncias de violación a mujeres por parte de oficiales. O sea, no le falta nada, Sebastián, con todo esto. Iván Duque, el presidente, ¿habló en algún momento desde el comienzo del paro? Claro, él ha tenido tímidos esfuerzos por mostrar lo que está sucediendo en las principales ciudades de Colombia. Hay un problema con este gobierno y es que es un gobierno de muchos eufemismos. Ustedes, como lo decían bien hace 5 minutos, las ciudades están en proceso de militarización. Eso se ordenó para Bogotá y Cali, que son las principales ciudades donde ha habido mayor afluencia de personas, pero entonces el gobierno lo muestra como una asistencia militar, cuando en realidad están las tanquetas del ejército, cuando ya se ve a soldados del ejército custodiando las esquinas de las ciudades. Y yo quiero poner de presente y aprovechar este espacio internacional para denunciar la grave situación de vulneración de derechos humanos que hubo anoche en la ciudad de Cali, donde se le disparó a la población civil. Civiles también respondieron con armas de fuego. Se ve a la policía reprimiendo a la ciudadanía que está protestando y los datos la verdad que son escalofriantes. Esos son los registros oficiales, pero nosotros tenemos también registros de organizaciones como Temblores ONG. Entonces, para darle más relieve a los televidentes que en este momento están viendo las imágenes, nosotros tenemos que en una plataforma que se llama Grita, en la cual los ciudadanos pueden dar sus denuncias sobre abusos policiales y presuntos casos también, porque después entrará la justicia a delimitar estas cifras. Tenemos 1.181 casos de violencia policial y esto está discriminado en 142 víctimas de violencia física, 26 víctimas de violencia homicida. Ojo, porque estos datos son a corte de ayer, 3 de mayo, y anoche la situación fue muy grave en Cali y en otras ciudades como Bucaramanga y en Bogotá también. 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, tal cual ustedes lo están viendo. Esto ha sido algo muy grave y se ha denunciado incluso desde los primeros días. 17 víctimas de agresión a los ojos. Esto es muy grave porque está rompiendo con todos los protocolos constitucionales que tiene la fuerza pública para manejar las protestas sociales. 56 casos, repito, estas cifras van a crecer y estoy seguro que van a crecer con lo presentado ayer en la noche de Cali. 56 casos de disparo con arma de fuego y 9 presuntas víctimas de violencia sexual por parte de la policía. Sebastián, nosotros compartíamos información, teníamos entendido que mañana se va a convocar a una nueva movilización, manifestación. ¿Cómo es el clima hoy y si en algunas ciudades se están dando nuevamente este tipo de hechos durante esta jornada del martes después del último reporte del lunes 3 de mayo? Claro, hoy amanecimos en alerta máxima dada la situación en Cali. En verdad, espero que también lleguen esas imágenes en las cuales se ve a la policía incluso con ametralladoras entrando a propiedad privada, reprendiendo a las personas en la calle. De igual forma, también hay que denunciar que Cali ha sido una de las únicas ciudades donde también la ciudadanía ha respondido con armas de fuego. Pero entonces hoy el ministro de Defensa se pronuncia, hace unos minutos acabó de terminar, y él dice que va a seguir atacando a estos que llama vándalos, a los que llama células del ELN, de las disidencias de las FARC, y ya tenemos denuncias sobre un posible encubrimiento estatal a lo que está sucediendo en Colombia. No es cierto, todavía no se ha probado que las disidencias de las FARC, que las células del Ejército de Liberación Nacional
estén tras estas marchas. De hecho, a la Fiscalía se le caen 14 capturas el domingo pasado de estas supuestas células que han participado el miércoles pasado y que supuestamente participaron en marchas anteriores durante los últimos 2 años. Se le caen 14 capturas a la Fiscalía el domingo pasado y tenemos reportes de que el martes se le cayeron otras 19 capturas a la policía de Medellín. Es decir, que tenemos graves denuncias de personas que han sido capturadas sin motivos y que han sido dejadas constitucionalmente en libertad por un juez. Sebastián, ¿cómo está funcionando el Congreso? Sabíamos que había 30 congresistas, si mal no recuerdo, de la oposición, que estaba solicitando a la ONU la posibilidad de enviar para analizar estos hechos de vulnerabilidad o vulneración de derechos humanos, presidida esta organización en la América Latina, si mal no recuerdo, por Michelle Bachelet. ¿El Congreso está funcionando? El Congreso está funcionando. Los partidos de oposición han hecho un gran llamado, un nuevo consenso para reescribir esta reforma tributaria. Están esperando respuesta por parte del presidente, que expide su reforma prácticamente muerta. El domingo se le cae, su ministro presenta renuncia y esta es aceptada ayer durante la tarde. Los partidos de oposición llaman la atención para crear una nueva reforma que tenga en cuenta el llamado de la ciudadanía y también quiero dejar de presente que estas manifestaciones, si bien tienen un epicentro en la reforma tributaria, hemos visto cómo organizaciones defensoras de derechos humanos y promotores del paro quieren llamar la atención sobre los problemas que también arrastraba la sociedad colombiana desde antes. Yo quiero aprovechar este espacio para dar unos datos para contextualizar a las personas sobre la situación en Colombia. El último reporte de estadísticas sobre pobreza en Colombia situaba al 42,5% de la población en situación de pobreza, 21 millones de pobres en Colombia. De esos, 7,4 millones de personas están en extrema pobreza. Vemos las imágenes, hambre, lo mismo, ahí están las imágenes. El desempleo llegó al 14,2%, es decir, estamos hablando de una sociedad que ya cargaba con unos problemas y que aprovechó este momento como la gota que rebosó el vaso. También tenemos, según el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, Colombia es la nación justamente más desigual de América Latina. Entonces tenemos una serie de eventos que habían propiciado este clima y tenemos entonces una reforma tributaria que agravó la situación y que obligó a cientos de miles de ciudadanos a salir a las calles. Y la denuncia pública que aquí estamos haciendo es, hay una excesiva respuesta por parte de la fuerza pública que constitucionalmente está prohibida que fuera de esas proporciones. Según el decreto 003 de 2021, a la policía se le prohibió el uso de armas de fuego. Si ustedes revisan videos, ponen en Twitter Cali, lo único que van a encontrar son personas en la calle tiradas con disparos de armas de fuego en el tórax, en la cabeza y en las piernas. Sebastián, siendo conocedor de la realidad de tu país, ¿crees que esto, después de haber retirado este proyecto de reforma tributaria, va a tender a calmarse un poco o va a recrudecer? No. La reforma fue retirada el domingo pasado. Nosotros estamos viendo que ayer fue la peor jornada, sobre todo en Cali, y que hoy siguen las manifestaciones de camioneros y de taxistas. Pasa que hay un malestar social propio de este gobierno. La gente no les está creyendo a este gobierno y eso lo muestran las estadísticas. Nosotros en nuestra última encuesta Datexco encontramos que el 73% de la población no le cree a Iván Duque. Entonces tenemos todo un clima de gente que está reclamando sus derechos que históricamente han sido vulnerados y que en el presente gobierno no se pudieron solucionar y que mucho menos se van a solucionar retirando una reforma tributaria y reevaluándola. Y estamos a la expectativa no solo de presidencia, estamos a la expectativa de lo que determinen fuerzas militares, de lo que determine el ministro de Defensa. Es decir, esto es un estado totalmente atípico. No dependemos de lo que tome presidencia como decisión, sino de lo que está haciendo el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas. Y eso que no te preguntamos todavía por la parte de COVID, ¿cómo están soportando la pandemia en Colombia? Bueno, yo creo que sobreviviendo. Nosotros tenemos reportes de que en países de América Latina empezaron con el Plan Nacional de Vacunación en enero.
tenemos registros de que en México empezaron incluso en diciembre. Nosotros fuimos uno de los países que más tarde comenzó su plan nacional de vacunación. Esto fue a finales de marzo y llegaron solo un lote de 50.000 vacunas. Esto es muy grave y el gobierno nacional hizo todo un escándalo por 50.000 vacunas cuando nosotros tenemos ya miles de muertos y nosotros hasta ahora tenemos 3 millones de vacunados y esto está a plan tortuga. Y una de las cosas que ha denunciado desde las organizaciones sociales es que la población le tuvo más miedo a la reforma tributaria que a la pandemia. O sea, prefirió arriesgarse a enfermarse, a enfermar a los suyos, que resistir una reforma tributaria que sobre sus espaldas les iba a cargar la imposición del IVA a la canasta básica. Eso es muy grave. El rechazo fue generalizado incluso del partido de gobierno. Que el partido de gobierno que subió al presidente a donde está rechace la reforma impulsada por él, dice mucho sobre la decisión que se tomó sobre los impuestos en Colombia. Sebastián, seguramente vamos a seguir hablando y te vamos a molestar en los días subsiguientes para saber cómo está la situación en este momento en tu país. Te mandamos un abrazo grande, que tengas una linda tarde. Un gusto, vamos a estar siguiendo reporteando todo lo que está pasando. En verdad agradezco que desde canales internacionales estén mostrando lo que sucede en Colombia, sobre todo con esa precisión con los datos que estaban lanzando, y lastimosamente esto va a crecer. De igual forma quiero entregarle a la opinión pública argentina que Colombia es un país de gente cálida, de gente buena, que lastimosamente está en un ciclo de violencia que no ha podido ser resuelto durante los últimos 50 años, y no por eso quiero que la comunidad internacional pierda la fe en los colombianos. Seguro. Nosotros tenemos grandes problemas, pero somos muy buena gente. Lo sabemos. Muchísimas gracias. Nos encontramos. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Desde Colombia, Sebastián Cote, entonces, brindándonos un panorama de todo lo que ha acontecido, de esto que estamos viendo en imágenes muy crudas, con poco más del 42% de pobreza en el país. ¿Les suena la cifra? Con muy pocos vacunados hasta el momento. Se cree que 3 millones de personas nada más han sido vacunadas. ¿Cuándo empezó la campaña? Hablaban de que en México habían empezado los primeros días de enero, último día de diciembre. En Argentina también ha comenzado en esa época. ¿Cuándo empezó Colombia a vacunar? A fines de marzo. La verdad es que es increíble. Una situación que no tiende a mejorar lamentablemente. Vamos con información de último momento.